¿Cuántos han venido gozosos? Yo me alegro de verlos porque la búsqueda la están haciendo por Dios, amén. Dios es bueno y misericordioso para cada uno de nosotros. Vamos a entrar en la meditación de la palabra. Le invito a cada uno de ustedes a abrir las Sagradas Escrituras en la segunda epístola de Pedro. Amén. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el verso del 5 al 8. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocios ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Elevemos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos. Mi Dios amado, en sus manos estamos, Padre de la gloria, sea usted derramando sobre cada uno de nosotros sabiduría y entendimiento, Padre de la gloria, discernimiento, Jehová Dios de los ejércitos, para que podamos entender y comprender su palabra, Padre. Traiga revelación hacia nuestras vidas, mi Dios amado. Sabemos que a través de su palabra usted nos habla, mi Dios. Prepare nuestras mentes y nuestros corazones, Padre de la gloria, para que podamos atesorar su bendita palabra, mi Dios, y podamos ser puesta por obra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Si ese aplauso es para Cristo, déselo más fuerte, mi hermano, porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Amén. Así también saludamos a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Dios les bendiga y Dios los guarde. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es la estatura del varón perfecto. Muchas veces cada uno de nosotros menciona que tenemos que alcanzar aquella estatura del varón perfecto. Tenemos muchas veces conocimiento de qué tenemos que hacer para alcanzar aquella estatura, pero vamos a ir desglosando poco a poco lo que es la estatura del varón perfecto. Primero iniciemos viendo qué significa cada una de estas palabras. Estatura es talla o altura. Es algo que se puede medir, es algo medible. Eso es una estatura. Varón, en este caso, varón, el significado es hombre. Pero hablando bíblicamente, es hombre de Dios o un varón de Dios. Y tenemos por último la palabra perfecto. Perfecto, como sabemos y tenemos un conocimiento, que perfecto es carecer en lo mínimo de errores y defectos. Amén. Pero también vamos a ver que ser perfecto es alguien que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. En este caso, pongámoslo más claro, perfecto, un cristiano que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Amén. Pero usted me dirá, ¿requeridas y deseables de qué? ¿O requeridas y deseables para qué? Vámonos al libro de Efesios, capítulo 4. Amén. El libro de Efesios, capítulo 4, el verso del 11 al 13. La palabra del Señor dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora leámoslo de otra manera, leámoslo interpretando cada una de las palabras. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o a fin de acabar de llegar a la perfección a los santos para la obra del ministerio, de las funciones que cada uno cumple, para la edificación. ¿Qué es edificación? Edificación significa construir. Edificación es construir. Entonces dice, para construir el cuerpo de Cristo. Usted ha visto cuando están levantando, un albañil está levantando una pared. ¿Qué tiene que hacer él? Él tiene que construir. Tiene que construir algo. Entonces, aquellos varones que se encuentran en una construcción, siempre hay un jefe que le dice al otro, necesito que esa pared esté a la medida de la viga. ¿Y qué entiende aquel ebanista o aquel albañil? Dice, tengo que poner la pared a la misma altura, a la medida de la viga. No es más abajo que la viga. Cuando le dicen a la medida de la viga, quiere decir que tiene que poner esa pared a la misma medida. Él tiene que ir construyendo la pared hasta que llegue a la misma estatura. Lo mismo es para nosotros los cristianos, amén. Nosotros como cristianos tenemos que llegar, nos dice la palabra del Señor, a la estatura del varón perfecto. Y dice la palabra del Señor que estuvimos leyendo en Efesios, que Él constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos de lo que nos habla la palabra del Señor? Amén, nosotros, el pueblo de Dios, los santos, a fin de perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Para la obra de ¿qué? Del ministerio. ¿Del ministerio cómo? De las funciones que cumple cada uno. Entonces, ¿qué me está tratando de decir? Que no solamente es perfecto aquel que es pastor, aquel que tiene un ministerio y ha alcanzado el tope, no significa que yo tengo que llegar o hacer lo mismo para alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si está diciendo la palabra del Señor que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, es porque en cada una de esas áreas Él nos va a ir perfeccionando. Usted puede ser perfecto en el área en el que Cristo lo está poniendo. Porque Cristo mueve, todo es un propósito de Cristo. Dios lo está poniendo a usted y a mí en el lugar que Él quiere para que en un futuro yo llegue a esa perfección, a esa estatura del varón perfecto, al área donde Cristo me quiere tener a mí, donde Cristo lo quiere tener a usted. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Estamos en Efesios 4, amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, para la construcción, para que cada uno de nosotros vaya creciendo, nos vayamos construyendo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Amén. Mientras vamos avanzando en este tema, vamos a ir conociendo un poco más. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad es algo de unión,
es algo que no se puede dividir, algo que no se puede fragmentar, algo que no se va a separar. Es una unión que se constituye por Dios y con las bases. Amén. Esa es la unión de la fe a la que todos nosotros tenemos que llegar. Una unión de la iglesia del Señor que no se va a poder separar, no se va a poder dividir. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y mire, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando usted entiende o lee el conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con el conocimiento del Hijo de Dios? Se refiere a conocerlo a Él completamente. Y la palabra lo dice incluso. Dice, a un varón perfecto, a un Hijo de Dios perfecto, que carezca en lo mínimo de errores y defectos, que tenga todas las cualidades requeridas o deseables, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es a la medida? Como vimos en antes, aquel líder de obra me dice, constrúyame esa pared a la medida de la viga. Yo no la voy a poner abajo ni arriba de la viga. Me está diciendo a la medida que tengo que llegar al mismo nivel, que tengo yo que alcanzar esa estatura que me están requiriendo. Entonces, a la medida de la estatura de la plenitud, plenitud que es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Entonces, no es una estatura incompleta, no es algo que vaya a ser algo corto, no es algo que vaya a ser algo incompleto o que yo alcance algo a medias. Si me habla de plenitud, es cuando me está hablando de que eso ha alcanzado su máximo nivel de desarrollo. Quiere decir que ya está en la cima. Ahí, en esa plenitud de Cristo, es lo que nos demanda la palabra del Señor. Y muchas veces decimos, ¿cómo yo voy a llegar a esa estatura? ¿Cómo yo voy a alcanzar aquella plenitud de Cristo? Y muchas veces nos ponemos en poco. Muchas veces nos ponemos en poco. Pero ¿quién vive en nosotros? Amén. ¿Y a quién dejó? ¿Cuál fue ese otro consolador que dejó Jesús para cada uno de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Porque la batalla o la construcción no la hacemos solos. Y ya vamos a ir viendo a qué nos estamos refiriendo. Fíjense que Efesios nos mencionó, el versículo que estuvimos leyendo, todos los ministerios, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, y nos dice que todo esto es para perfeccionar a los santos, a la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Pero el verso 13 dice, hasta, ¿qué quiere decir hasta? Hasta es cuando yo ya he alcanzado eso que me están pidiendo. Yo digo, corre hasta que llegues a esa pared. Entonces, cuando yo llegue ahí me voy a detener. Y usted me dirá, entonces, ¿cómo yo sé cuándo he llegado a la plenitud de Cristo? Eso nosotros tenemos que seguirlo alcanzando hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, nos está hablando de hasta que alcancemos la unidad de la fe. ¿Por qué la fe es tan importante para ir creciendo en la estatura del varón perfecto? ¿Por qué la fe es mencionada para que yo pueda alcanzar esa estatura del varón perfecto? ¿Por qué la palabra del Señor me está diciendo que tenemos que llegar a la unidad de la fe?
Cuando nosotros estábamos sin Cristo y venimos aquí, aceptamos al Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos antes de aceptar a Cristo? ¿Qué hicimos antes de que cada uno de nosotros hiciera la oración de fe? ¿Qué dice la palabra del Señor? Leamos Juan 3:16, un texto que conocemos bastante, amén. ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16? Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿por qué se está yendo a otro texto? La palabra del Señor me dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que cree y confiese y cree en su corazón, este será salvo. Entonces, para aceptar a Cristo, yo creí en Él. Amén. Ese fue uno de los principales factores para yo venir a los pies de Cristo. Sin mencionar todo lo que tuvo que haber pasado, todo lo que Cristo tuvo que haber hecho en mi vida, todo lo que el Espíritu Santo me tuvo que haber tocado. Uno de los factores fue el creer. Yo creí y le di la oportunidad a Cristo de que habite en mi vida, porque el Señor no entra en nadie que no le permita el ingreso. Entonces, si yo creí, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es fe. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Hebreos nos habla sobre la fe. La fe es creer. Yo vine a los pies de Cristo. Yo acepté al Señor. Yo creí en Él. Y mi paso de fe, esa es la fe que me vino. Pero en ese instante, yo soy como un recipiente que apenas está tratando de llegar. Esa fe está ahí inmadura, esa fe está ahí pequeña, solamente fue un creer. Luego viene algo que yo tengo que ir alimentando. ¿Cómo la voy a ir alimentando? A través de la llave de la fe. Pongamos un ejemplo, amén. Cuando usted tiene un recipiente vacío y usted lo pone en el lavadero, usted lo quiere llenar de agua, ¿qué hace usted? Utiliza la llave, amén, para abrir, ¿verdad? Necesita ahí de esa llave para que ese recipiente vacío se vaya llenando. Para que ese recipiente vacío ya no esté vacío, sino que ahora se vaya llenando poco a poco. Porque usted tiene que esperar, amén. Para que se llene ese recipiente, usted tiene que esperar. Porque es un proceso. Se está construyendo esa llenura. Lo mismo es en nuestro plano cristiano. Nosotros utilizamos, ¿qué utilizamos para abrir esa fe? La palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la Biblia? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios hace el efecto de esa llave. Si yo abro, en este caso, si yo estudio, si yo escudriño, si yo indago, si yo me pongo a conocer a Cristo, esa fe va a ir siendo derramada sobre mi vida. Derramada sobre mí, así como ese recipiente vacío que usted utilizó una llave para abrir. Así mismo es esta palabra del Señor. Esta palabra es la que nos va a permitir a nosotros aumentar o ir creciendo en nuestra fe. Amén. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Podemos leer también el libro de Romanos, capítulo 10, el verso 17.
Romanos 10, 17, lo que les decían antes. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. También lea Judas 20. Entonces, si eso fue uno de los factores, ¿cómo o qué necesito yo para que cuando yo lea esta Biblia o esta palabra del Señor, que es la misma voz de Dios hablando, qué necesito yo para entenderla? ¿Qué fue lo que yo recibí cuando vine a los pies de Cristo? El Espíritu Santo de Dios. Porque una persona natural no puede entender y comprender las grandes maravillas de Dios. No va a poder entender y comprender el área espiritual. Amén. Entonces, necesité yo de la fe. Necesité también, sigo necesitando del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Porque Él es el que me va a hacer entender, comprender la luz de la palabra. Amén. Usted puede leer Juan 14, 26. Y también anote Ezequiel 36, 27. El libro de Juan 14, 26. Ezequiel 36, 27. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, yo necesité de mi fe, necesité de creer, y también necesito ahora, para ir creciendo, de mi Espíritu Santo. Amén. Es necesario que tengamos esa fe, ese Espíritu Santo que nos va a ayudar a seguir creciendo. Yo terrenalmente o humanamente no puedo hacerlo solo. Hay muchos cristianos, muchas personas también que quieren hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo, que quieren ir creciendo. Pero ¿cómo entenderán la naturaleza divina de Dios si no hay alguien divino dentro de Él? Amén. Nosotros recibimos el Espíritu Santo para poder entender y comprender todas las maravillas de Cristo. Lea también Salmo 127, 1. Salmos 127, 1, donde nos dice que yo necesito de Dios para levantar o edificar este templo. Que este templo se construye ¿desde dónde? ¿Desde dónde empieza el cambio en mi vida para yo poder ir creciendo? De adentro hacia afuera. Amén. De adentro hacia afuera. Dios no hace primero un cambio externo. Dios tiene que cambiar mi interior para que dentro de mí cambie y se pueda reflejar mi exterior. Ustedes han conocido o han visto a aquellos hermanos que han sido pandilleros, que han sido borrachos, fumones. Y cuando vienen a los pies de Cristo, ¿cómo cambia el semblante de aquel cristiano? ¿Cómo cambia el semblante de aquel que vino a los pies de Cristo? Amén. ¿Por qué cambió el semblante? Porque Cristo Jesús cambia y transforma nuestras vidas. Y ese cambio interno se ve reflejado en mi exterior. Hay hermanos que siguen avanzando y tienen años, y su exterior se sigue viendo igual. No hay un cambio interno en su vida. La edificación, la construcción, tenemos que tenerla clara, que inicia desde adentro. Dios hace un cambio interno en mí.
Yo soy despojado cuando vengo a los pies de Cristo de todas aquellas cosas malas y perversas que hacía en el mundo. Amén. Y luego tengo que seguirme perfeccionando, porque tengo que perfeccionarme. No es de apariencias. Una vez que Cristo cambia mi interior, yo no tengo que estar figureteando para que otros vean que yo he cambiado. Solito se da aquel cambio. Solito se refleja ese Cristo de la gloria en mi vida. Amén. Y también es importante el sometimiento al señorío de Dios. Muchos quieren cambiar, muchos quieren alcanzar aquella estatura del varón perfecto, pero no se quieren someter a lo que dice la palabra de Dios. No se quieren someter a lo que está escrito en su palabra. ¿Cómo va a haber un cambio? ¿Cómo va a haber un crecimiento si yo no me someto a la palabra de Dios? Si no vivo yo en santidad y en obediencia. Entonces, ¿qué necesitamos también nosotros? Necesitamos de ese sometimiento de Dios, de aquella santidad que tiene que estar en mi vida, de aquella obediencia. Y todo esto me ayuda ¿a quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso no es imposible ser perfecto o vivir en santidad y en obediencia. Porque yo tengo al Consolador dentro de mí. No sé si alguno de nosotros se ha olvidado la importancia o el gran valor de cada uno de nosotros. La gran responsabilidad de ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo para yo empezar esa búsqueda de la estatura del varón perfecto. No lo puede hacer una persona natural, no puede alcanzar aquella estatura. No puede hacerlo aquella persona o aquel cristiano que no se somete a Dios. No va a poder alcanzar aquella estatura del varón perfecto. Porque necesito, como vimos, necesito yo nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Hay muchos que se sienten estancados. Llega un punto en la vida del cristiano en el que uno dice, yo ya no estoy creciendo, ya no estoy avanzando, ya no estoy llegando a esa estatura del varón perfecto. Y muchas veces se cambian de iglesia, se cambian hasta de religión, porque sienten que algo les falta. Pero ¿qué puede ser? Uno mismo. Puedo ser yo mismo. No he nacido de nuevo o algo pasó en mi vida que necesito retomar aquella senda antigua. Amén. Entonces, para esa estatura del varón perfecto, tengo que seguir ahí. No te muevas de donde Dios te puso. Si Dios te puso en un lugar establecido y tú tienes la plena seguridad que tú tienes que estar ahí, esa iglesia sigue predicando la sana doctrina. No te muevas de ahí porque el problema puede ser de uno mismo y no de la congregación. Dice la palabra del Señor que yo voy a buscar a quién a la iglesia. Voy a buscar a Dios. Yo no voy por el hombre. Gloria a Dios por los varones de Dios. Gloria a Dios por el pastor. Hay que honrar también. Pero mi principal objetivo es ir por Cristo Jesús. Amén. Porque en esa búsqueda de la estatura del varón perfecto, yo necesito
nacer de nuevo, que cada uno de nosotros ya nació de nuevo. ¿Amén o no amén? Iglesia Santa del Señor, amén. Hemos nacido de nuevo. ¿Tenemos o no tenemos del Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces, en aquellos momentos duros y difíciles, tenemos que tener esa plena seguridad y confianza que he nacido de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios está habitando en mí y Él es fuerte y poderoso. No nos dieron un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía a cada uno de nosotros. Amén. Como David, dice las Escrituras que mataban a miles de hombres. David, ¿cómo puede hacerlo un hombre terrenal? ¿Cómo un hombre que no tiene de Cristo o el Espíritu Santo va a poder ganar tantas batallas? Ese es el Espíritu Santo de Dios que estaba sobre él y le permitía esa fuerza, esa renovación, porque no era él, era el Espíritu Santo obrando. Y cada uno de nosotros tiene de ese Espíritu Santo. Amén. No hay espíritu de cobardía. Dios nos dio a cada uno de nosotros un espíritu de poder. Amén o no amén. No es de que seamos nosotros humildes, como molestamos a veces. No es de que seamos, de que nosotros digamos, no, es que yo no, porque es que yo soy así. No. El espíritu que vive en usted, el espíritu que vive en mí, es más fuerte que cualquier adversidad que se pueda presentar. Amén o no amén. En aquella búsqueda de la estatura del varón perfecto, yo necesito de aquella fuerza, yo necesito aquella vitalidad. Es algo importante en mi vida, por eso tengo que cuidarlo. Un albañil, ¿usted cree que va a poder construir una pared solo? Él necesita de los bloques, necesita de aquella arena, necesita aquel cemento. ¿Usted entonces va a poder construir solo la edificación para alcanzar la plenitud de Cristo? No. ¿Necesitamos de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Aquella ayuda grande y poderosa que incluso nuestro Señor Jesucristo dijo que convenía que Él se fuera. Amén. No tenemos un espíritu débil. No tenemos un espíritu débil. Tenemos un Espíritu Santo de Dios, al cual tenemos que cuidar, guardar y no contristar el Espíritu Santo. Amén. Porque nos va a ayudar a ir creciendo en eso que necesitamos. Entonces, no hay que moverse de donde estamos. Juan 3:3. Amén. Libro de Juan, capítulo 3, el verso 3. El libro de San Juan, capítulo 3, el verso 3. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Miren la aclaración doble que hace Jesús. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona natural no puede verlo. Pero el texto, ¿qué significa? Muchos lo leen y dicen: si yo nazco de nuevo, cuando parta de este mundo, veré el reino de Dios, o sea, miré al cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero veamos lo más profundo. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está tratando de decir? El que nace de nuevo puede ver no solamente de mirar con nuestros ojos, ver, de entender el reino de Dios. Habla de un ver, de conocer el reino de Dios.
Entonces, si yo ya nací de nuevo, necesito ahora entender, necesito comprender, necesito conocer. ¿A quién? A Cristo, al Cristo de la gloria. Amén. Necesito conocerlo, necesito averiguar más de Él. ¿Qué me lleva a mí a ese querer, esa motivación? ¿Cuál será ese factor que nos mueve para conocer a Dios? El amor. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, usted no me va a negar que no siente un amor que no podemos explicar. Una necesidad grande de ir a la iglesia, una necesidad grande de buscar de Dios, de que cuando vemos la Biblia y recién nos habíamos convertido, la abríamos y queríamos conocer más. ¿Por qué? Porque el amor de Dios había reposado sobre nosotros. Él nos amó primero. Una pareja de enamorados se conocerán cuando recién se ven por primera vez. No, solamente de vista es un ver. Pero cuando tú te enamoras de esa persona, cuando te gusta y tú quieres estar con esa persona, la vas a conocer. Vas a ir viendo qué quiere, vas a ver qué necesita, vas a ver qué anhela esa persona, qué lo hace feliz. Y vamos a buscar ahí darle eso que le haga feliz. Usted se entera que le gustan las rosas, aparece con un ramo inmenso al siguiente día. Amén. Usted se entera que le gustaba, qué sé yo, el cabello corto, y usted lo tiene largo, melena de león. Muchos se lo cortan. ¿Qué mueve eso? El amor. El amor que están sintiendo hacia esa persona me hace a mí querer agradarle. Amén. ¿Por qué? Porque estoy enamorado. Mucho más con Cristo Jesús. Ese amor es ese factor que mueve mi vida, que me mueve a mí a tratar de buscarlo, a tratar de comprenderlo, a quererlo conocer, a ver qué quiere Él de mí. Si yo me corté el cabello para agradar a una chica y Jesús quiere que yo predique su palabra, la voy a predicar. Amén. Porque ese amor de Dios mueve mi querer, mueve mi búsqueda. Amén. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos de aquella fe. Necesitamos de aquel Espíritu Santo. Y necesitamos, ¿qué acabamos de ver? El amor. El amor a nuestro Dios. El amor a Cristo Jesús. ¿Cómo voy a adquirir más amor para Cristo? Lo mismo que la fe. A través de la palabra del Señor. Yo lo voy a conocer, yo lo voy a entender, yo voy a saber qué quiere Dios de mí. Y Dios me va a ir moviendo al área donde Él ya me tiene un ministerio. Amén. Al área donde Él quiere que yo me perfeccione. Porque Él mueve los caminos. No estoy ubicado en un lugar por casualidad. En los caminos de Dios no hay casualidades, hay propósito de Dios. Si Dios me ubicó en un lugar, es porque Él me está perfeccionando, me está construyendo para yo alcanzar la plenitud de Cristo, alcanzar la estatura. Amén. Necesitamos de ese amor, ese factor bello y precioso. Y muchas veces nosotros decimos, pero es duro.
Y no venimos aquí a predicar un evangelio fácil. Como les dije antes, esto no es para cobardes. Esto es, ¿qué dice la Biblia? Un espíritu de valentía nos fue dado. Yo no sé si nos estemos sintiendo quizás que somos débiles, pero el espíritu que vive en usted, el espíritu que vive en mí, me hace fuerte en Cristo Jesús. Y no solamente para el área espiritual. Lo bello del Espíritu Santo es que también nos fortalece para la vida secular. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. En el tiempo antiguo, me parece que todavía lo hacen. Cuando encuentran un oro, están escarbando y encuentran oro, es como una piedra. Y ellos buscan, ¿qué buscan? Su interior. ¿Qué hacen para llegar a su interior? Golpean y golpean ese oro hasta encontrar esa perfección que ellos quieren. Hasta encontrar aquello que brilla más, aquello puro. La esencia del oro está en su interior. Asimismo es con nosotros como cristianos. Si Dios está obrando en mi vida, si Dios me está poniendo luchas, adversidades, tribulaciones, dice la Biblia que todas estas cosas tengo que padecer. Pero ¿qué está buscando Dios de mí? ¿Qué está buscando Dios de usted? Lo mismo que buscaban de esa piedra de oro. El interior, aquella perfección.